Buenas tardes, doctor Max Hilario. Buenas tardes, colegas. En esta oportunidad me ha tocado exponer el tema del laudo arbitral y sus definiciones, ¿no? Bueno, en el laudo arbitral se denomina como una resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir o resolver un conflicto entre dos o más personas. También los laudos arbitrales son el equivalente al laudo en el orden jurisdiccional. La sentencia en la que se dicta un juez es la diferencia escrita en la que mientras la jurisdicción del juez viene a ser marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene a ser dictada por la autonomía de la voluntad de las ambas partes, ¿no? Por lo tanto, el arbitraje viene a ser aceptado por ambas partes, ya sea de forma previa o a través de un contrato, o de posteriormente cuando ya ha surgido un conflicto como forma de resolver el litigio. Ya. Procedimiento de arbitraje. El procedimiento de arbitraje se define como el procedimiento extrajudicial, cuando uno de los intervinientes actúen como empresario, profesional o comerciante, o a los propios poderes políticos, ¿no? En algunos casos no se pueden establecer procedimientos de arbitraje entre particulares. Las excepciones del recurso de arbitraje son: al existir figuras mercantiles implicadas, existen una serie de excepciones de recursos al arbitraje, que son los siguientes. Bueno, cuando la persona se haya producido o una intoxicación o una lesión personal o fallecimiento de alguna persona, ahí no puede intermediar un árbitro, ¿no? Entonces también se nos dice que cuando existe indicio de delito o existe una resolución judicial firme sobre el mismo asunto que verse la reclamación, ¿no? O cuando la parte reclamante carezca de capacidad de obrar en representación legal. Y también nos dice que cuando la discusión afecte a materias sobre las que las partes no tengan poder de disposición. ¿Ya? También los elementos fundamentales del arbitraje son el compromiso, y también es el arbitraje, ¿no? Que viene el compromiso contractual, el compromiso en juicio. El compromiso en juicio se define en el artículo 608 del Código del Procedimiento Civil. Establece que las partes antes o durante el juicio pueden comprometerse en árbitros de número impar, ¿no? El compromiso contractual nos dice que la doctrina se denomina cláusula compromisoria y consiste en que las partes se celebran un contrato, prevén la posibilidad de que cualquier conflicto que tenga su origen en el mismo se dirima por a los árbitros que se designen, ¿no? También vienen a definir las controversias, ¿no? Las controversias que no pueden someterse al arbitraje en el mencionado artículo 608 del Código Civil, del Código Procesal Civil, nos señala que no pueden comprometerse cuestiones sobre el Estado, sobre el divorcio o separación de cuerpos, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe una transacción. Luego, por su parte, el artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial indica que no podrán someterse a un arbitraje controversias derivadas de delitos, faltas o actuaciones contrarias al orden público, ¿no? Directamente concernientes al imperio del Estado. Las que versen sobre el Estado y la capacidad de las personas, las relativas, son bienes y derechos de los incapaces, cuando no medie autorización judicial, ¿no? Sobre las que hubiera recaído sentencia firme, a menos que sean las consecuencias patrimoniales de las mismas. También nos dice que la capacidad para someterse al arbitraje es la capacidad requerida para comprometer en árbitros en la misma requerida para contratar y obligarse libremente de conformidad con lo previsto en los artículos 1143 del Código Civil. Es decir, todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces por la ley, ¿no? Los elementos que debe contener el compromiso. En el centro de arbitraje, los elementos que se tienen que señalar
como elementos imprescindibles son los números de árbitros que integrarán al tribunal arbitral, el cual debe ser impar. Señalar si los árbitros decidirán conforme a la equidad o al derecho, ¿no? Legislación aplicable y contrato. La determinación de la forma en que se realizarán las notificaciones. La decisión arbitral. El laudo arbitral no es más que una decisión de los árbitros ajustado al derecho o a la equidad, y la cual se debe concretar dentro del plazo establecido. En el compromiso arbitral, el artículo 623 del Código Procesal Civil, de acuerdo con la Ley de Arbitraje Comercial, este plazo, si no estableció un distinto, será de 6 meses prorrogables, una o varias veces de oficio, o a la solicitud de las partes, ¿no? En el artículo 624 del Código Procesal Civil, también se establece que los fallos de los árbitros son inapelables. Sin embargo, si los árbitros hubieran sido de derecho, se permite pacto en contrario siempre que conste en el compromiso por su parte la ley de arbitraje. Compromete establecer como único recurso contra el laudo de recurso de nulidad. También viene la nulidad del laudo. La decisión que arbitral podrá ser considerada nula cuando encuadre en uno de los supuestos taxativamente previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Estas causales las encontramos en la ley del artículo 626 del Código Procesal Civil y en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje, ¿no? Las causales previstas que el Código Procesal Civil son las siguientes. Si se hubiera pronunciado sobre la materia de un compromiso nulo o que haya caducado o fuera de los límites de compromiso, o si la sentencia no se hubiera pronunciado sobre todos los objetos de compromiso, o si estuviera concebida en términos de tal manera contradictorios que no puede ejecutarse sin el procedimiento no se hubiera observado sus formalidades sustanciales siempre que la nulidad no se haya subsanado por el consentimiento de las partes. Las causales previstas son la ley de arbitraje comercial, son las siguientes. Cuando la parte contra la cual se invoca demuestra que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje. Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiera sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, que si lo ameriten o no haya podido por cualquier razón hacer valer sus derechos. Cuando la composición tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta ley, o cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que excedan de acuerdo al mismo, cuando la parte contra la cual se invoca al lado demuestra que el mismo no sea vinculante para las partes o haya sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral. También viene a ser cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que, según ley, el objetivo de la controversia no es susceptible del arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público. La ley de arbitraje comercial viene a ser las disposiciones generales. En el artículo 1, esta ley se aplica el arbitraje comercial sin perjuicio de cualquier trato o multilateral o bilateral vigente. El artículo 2, el arbitraje puede ser institucional o independiente. El arbitraje institucional es el que realiza a través de los centros de arbitraje a los cuales se refiere esta ley, o las que fueran creados por otras leyes. Es arbitraje independiente aquel regulado por las partes sin intervención de los entes de arbitraje. Para definir, el arbitraje se define en un mutuo acuerdo de ambas partes, ¿no? Donde ahí sirve de mediador el árbitro. Bueno, compañeros, doctor, eso ha sido mi exposición y gracias por la atención prestada.